Al noroeste del estado de Jalisco, en la región llamada Altos del Sur, se extienden las rastrojeras de un pueblo conocido como Valle de Guadalupe, a donde va para 3 decenios se instalaron las reses que dieron sentido y personalidad a la cabaña brava mexicana, las que fueron herradas con el garabato de San Mateo, raíz y fundamento de otros hierros de evangélicos títulos, San Lucas y San Marcos. Esta belleza de cara trapezoidal es el toro que lleva exactamente un siglo merodeando por el campo bravo de este país, un país que ha sabido rentabilizar la simiente española identificada con la muy aristocrática estirpe del ganado de Lidia que manejara el celebérrimo Marqués de Saltillo. Desde el espléndido edificio en el que se conjugan vanguardia y funcionalidad, se pueden contemplar los rancios potreros cercados por el grueso canto rodado que emana del terreno, en donde se guardan los semovientes propios del laboreo agropecuario y los más alejados que acogen a toros y vacas de imponente estampa, en cuyas nalgas se haya grabado el marchamo que identifica la titularidad de los miembros de una singular familia ganadera. Estas son algunas de las hembras de vientre que están herradas a fuego con el sello de San Marcos, todas ellas hermanas de raza de las que se hallan registradas con el muy honorable nombre de San Mateo y el más moderno de San Lucas. Aguardan expectantes y glotonas el aprovisionamiento de los morriles, operación de la que se encarga diariamente uno de los vaqueros de la finca. El pienso concentrado se va vertiendo en porciones sobre recipientes de planta cuadrada y circular, y en ellos hocican las vacas de fina estampa y afilada cuerna, o las más embastecidas por veteranas. Sobre fondo de cañizos amarillentos y verdores de arbustos y chumberas, se recorta la figura enjuta y cornalona de las madres y la tiernamente desarmada de los becerros, mientras en un potrero cerrado por muretes de piedra rudimentariamente aparejada, se recluyen los machos en edad de merecer, contemplados por los congéneres que se han aupado sobre el lindante otero y sometidos a la mirada escrutadora de quien acapara el mayor cupo de responsabilidad de 3 importantes hierros ganaderos, el legendario de San Mateo, el de San Lucas y el de San Marcos. Todo un señor ganadero, eficazmente auxiliado por sus descendientes directos, opera en los 3 frentes que se hallan abiertos dentro de su propio campo bravo. En esta ubicación estamos aproximadamente a 120 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, que es la segunda ciudad de mayor población de nuestra República Mexicana. El rancho se llama El Cuadrado. Esta casa originalmente fue construida en 1919, pero era solamente una pequeña choza porque era el lugar donde estaba el cuidador de una gran hacienda que se llamaba Hacienda de la Llave. Posteriormente nosotros adquirimos esta propiedad en el año de 1970, la fuimos ampliando. Como saben, y ahí dice el refrán que el que tiene casa, coche, rancho y mujer, diario tiene que componer. Entonces aquí nosotros la fuimos componiendo, la fuimos agrandando hasta lo que es actualmente. En el rancho El Cuadrado se cierra la figura poligonal de la madre de la gran mayoría de las ganaderías que hogaño se reúnen en las asociaciones de criadores de lidia de México. La mansión de blancas paredes y generosos porches es el apeadero definitivo del largo camino por el que fueron acarreadas durante una centuria las reses bravas que tomaron el relevo de aquellas cimarronas y asilvestradas que con tanto talento seleccionaron los hermanos Antonio y Julián Llaguno a finales del siglo XIX, manejando de forma no menos talentosa la nueva semilla que haría brotar la flor incipiente de la cabaña brava mexicana en su inmenso latifundio de Zacatecas. Cuando los hermanos Llaguno fundaron San Mateo, no hicieron sino poner el pie de simiente a un nuevo concepto de toro de lidia, nacido del vientre de vacas de Cárdena Pelambre, hermanas de sangre y de raza, de las que por aquel entonces, año 1908, se agrupaban en manadas por la campiña sevillana del Marqués de Saltillo. Cuentan las crónicas de la época que con aquellas primeras 6 vacas y 2 novillos del aristócrata sevillano, aumentadas 3 años después con otras 10 vacas más, que se trajo a su campo mexicano don Antonio Llaguno, formó 4 familias,
cruzándolas con los 2 nuevos machos de simiente según la metodología que en Suiza se aplicaba al ganado de engorde. En vez de fomentar el volumen y la calidad de la materia cárnica, el genial ganadero fue fijando fenotipos y caracteres, nutriendo los campos de bravo mexicanos con pura sangre sanmateína, a tal punto que en la propia hacienda que acoge a la vacada matriz se hace necesario adoptar detalles cromáticos para diferenciar a los distintos hierros ganaderos. Estamos ahorita en el potrero de Don Enrique, es uno de los potreros de los empadres más próximos a la casa. Aquí tenemos vacas de los 3 hierros, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Las distinguimos a la distancia pues, de 2 formas. San Mateo y San Marcos lo erramos a la mexicana, o sea, del lado izquierdo. San Lucas lo erramos al lado derecho, y además tenemos los aretes o crotales, como creo que le llaman en España. Lo de San Mateo es el color naranja, lo de San Marcos es el color amarillo, y de San Lucas usamos indistintamente el blanco o el verde. Ornamentos coloristas al margen, todo un inmenso caudal de bravura se esconde tras la brillante mirada de los ganados que habitan estas tierras de Jalisco. Representan a día de hoy el último capítulo de la cabal historia de los hechos fundacionales de la ganadería de lidia mexicana. Los tiempos revolucionarios que se inician en México en la segunda década del siglo XX también afectan en profundidad a la crianza del toro bravo. Pero afortunadamente aquella vacada que don Antonio Yaguno engendrara fue superando múltiples avatares hasta quedar recogida y repartida en los potreros y empadres que hoy gobierna el licenciado Ignacio García Villaseñor. Las pintas o capas de las diferentes ganaderías son prácticamente las mismas, porque de hecho son hijas de San Mateo. Entonces el pelo que predomina es el cárdeno, muy poco cárdeno claro, la mayoría es cárdeno oscuro, y muy poco también tenemos el castaño. Negro saíno prácticamente no existe en la ganadería. Cuando me tocó visitar algunas ganaderías en España, concretamente en Sevilla, pues yo vi que dije, bueno, es como si estuviera viendo los toros de mi ganadería, ¿no? Sus ganaderías, las bravas reses marcadas a fuego con los 3 hierros que maneja la familia García Villaseñor, comparten los cerros del Cuadrado y los kilómetros de lienzos de piedra que van perfilando lo que en España reciben los nombres de cuarteles o cerrados. El suelo que hurgan con sus pezuñas estos cornúpetas de vivaz mirada y manto piloso grisáceo es de palmaria sequedad, pero fino y mollar, presentando algunas escoriaciones derivadas de su secular origen volcánico. Bajitos de agujas, discretamente armados y de carnes redondeadas, los toros de San Marcos, San Mateo y San Lucas forman el escuadrón de reserva de la especie sanmateína que acabó en las sabias manos de un empresario principal y ganadero excepcional, don Ignacio García Aceves. Tal hecho sucedía en el año de gracia de 1965. De entonces acá la ganadería fue ganando prestancia, prestigio y denominaciones, de tal suerte que los herederos del señor García Aceves reparten sus hierros ganaderos por las distintas plazas del país. Estamos viendo actualmente aquí unos toros que son los que se están preparando para las siguientes ocasiones. Acabamos de sacar en el mes de enero 3 corridas grandes. Ahora en los carnavales otras 3 corridas. Por primera vez pues fue, pudiéramos decir, una gesta ganadera, porque en 3 días consecutivos se lidiaron uno de cada de los encierros, afortunadamente con muy buenos resultados. Y lo que está aquí pues se está preparando para la próxima temporada. Los toros y las vacas cárdenas de San Mateo llegan a poder de don Ignacio García Aceves por compra del 50% de la ganadería a don José Antonio Yaguno García, hijo del fundador, y abocado a una venta que jamás quiso realizar su señor padre. José Antonio Yaguno, único hijo varón de don Antonio, había recibido la ganadería en el año 1953 y la mantuvo durante 12 años, momento en el cual el señor García Aceves se lleva la mitad a su rancho y comparte actividad de ganadero empresarial. En el año 1970
don Ignacio compra la ganadería y el viejo hierro de Miguel Franco, titulado de San Marcos, y 10 años después adquiere la totalidad de San Mateo, formando con el ganado de un mismo linaje 3 grupos que fueron signados con el nombre de otros tantos evangelistas. San Lucas, el que lleva el hierro del ganado de la primera compra a Yaguno; San Marcos, el que luce el ya citado de Franco; y San Mateo, el que se identifica con la muy célebre ganadería fundacional. Don Ignacio García Aceves falleció el 30 de mayo de 1984 y las ganaderías pasaron a propiedad de su viuda, doña Laura Villaseñor, y de su hijo, el ingeniero Ignacio García Villaseñor, verdadero alter ego de su señor padre en materia ganadera y profundo conocedor de las crianzas del toro de lidia, además de un estudioso de las características de la cabaña brava española y mexicana. Las principales características, diferencias, podríamos llamarle, entre el toro español y el toro mexicano, en primer lugar es el tamaño. Fisiológicamente el toro español nace muy bien alimentado, con muy buenos tamaño de las madres y de los padres, y eso hace que el toro salga al principio con más ímpetu. El toro sale impresionante, el tamaño de los pitones, y luego después de la pica, siento que tiene menos duración que el toro mexicano. Mexicano al revés, normalmente sale muy avanto, tiene menos caja. Ustedes están viendo el campo mexicano, que es muy pobre en alimentación, y eso hace que sea precisamente el toro más desnutrido. Tenemos que darles mucho de comer para que se ponga. Y además, la genética, principalmente de San Mateo, hace que el toro vaya de menos a más. Hay muchas ocasiones que el torero durante la faena pincha y el toro después va a más. Para mí esas son las principales diferencias. La cárdena belleza del toro bravo mexicano se deja admirar sobre la contera de las suaves cuestas del Cuadrado, donde los altivos cornúpetas muestran el crotal que colorea la identidad del hierro al que pertenecen. Estos de San Marcos beben los vientos jaliscienses o tapatíos y estimulan sus cualidades olfativas metiendo el morro entre el vetusto pesebre para triscar las hierbas que en su fondo afloran. La de San Marcos es precisamente la ganadería que desde el año 1996 dirigen conjuntamente Ignacio García Villaseñor y uno de sus hijos, Marcos García Vivanco. ¿Cómo ves la corrida de acá, Marcos? Pues ya se está poniendo. Yo creo que traerá unos 460 kilos, que agarra unos 20 kilitos por mes. Marzo, para finales de abril se está poniendo bien para embarcarla. La que veo chica todavía, pero esa nos puede servir. Me gusta de tienta y de tipo para Guadalajara y para México, para finales de año. Hay que apartar unas dos, 3 corriditas. Lo mejor de tipo para... Claro. Para el apartado. Ahora de acá, estas otras me gusta porque pues es hermana a algunos toros de lo que se le dio en Autlán, en México, y de la de Tijuana, que es un buen recuerdo, ¿no? Sí, pues el 58 es hermano del toro que nos indultaron allá. Ajá. Que por cierto, qué buena anécdota que te hayan sacado en hombros, ¿no? La primera vez en nuestra historia. La primera vez en la historia, y lo que yo tenía miedo que fueran a poder conmigo, ¿no? Porque sí, no soy tan chiquito. Estás pesadito. En fin, pero bueno. Oye, por cierto, yo creo que ya está haciendo hora, vámonos a la tienda. A la tienda. Debe estar el matador por allá. Bueno. Es día de tentadero en el Cuadrado. El ruedo de la plaza se riega a discreción para mitigar la polvareda que suele provocar la tierra seca. Sobre la madera de los burladeros, los 3 hierros ganaderos representan la heráldica taurina de la familia García Villaseñor. Estos son los grafismos de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y estos son hombres que van a ayudar a los ganaderos en la inminente faena campera que se avecina. Un tentadero de machos. Vamos a hacer el tentadero de machos. Es una práctica que se hace aquí en México, afortunadamente creo yo con
buenos resultados porque nos ayuda a los ganaderos a equivocarnos menos. Yo creo que esto de la ganadería pues es algo muy incierto. Todos sabemos que a veces de toros buenos y de vacas buenas pueden no tener resultados. Entonces, esto nos ayuda a tener un porcentaje de menor riesgo en la plaza. Siempre hay riesgo porque también sabemos que hay muchas cosas alrededor de cómo se embarcan los toros, cómo se desembarcan, cómo los torean, pero creo que esto es una práctica muy interesante. Suerte para todos, señores. Suerte. Los novillos a tentar tienen edades que rondan los 2 años de edad, por tanto son herales. Y como tantas veces, la vara de picar es el termómetro de la bravura. Bien, Carlos. Listos a cortar. Para cortar, es decir, para sacar al animal del peto del caballo, los toreros se emplean a cuerpo limpio. Listo. Fuerza. El ganadero da por visto el juego del primer becerro. Ahí va el segundo, más joven que el anterior y de pelo más oscurecido. Las operaciones se repiten bajo el estricto control de Ignacio García Villaseñor y los toreros salen a la palestra enarbolando palos de madera o de otros materiales. De momento los capotes y muletas, salvo orden expresa, guardan reposo. Una y otra vez los jóvenes machos se estrellan contra el peto del caballo de picar y son levemente castigados por la puya de acero. Los toreros conducen al incipiente cornúpeta apoyando los palos sobre su testuz. Sobre la silla del caballo entra en acción Carlos Reyes, picador amateur pero de gran eficacia. El becerro bonito se arranca de punta a punta de la plaza. Solo aquellos machos de probada bravura y notable codicia en la suerte de varas pasan por la prueba de acudir a los utensilios de torear. Son aquellos que el ganadero decide quemar en el tentadero, puesto que de no pasar esta prueba, su destino inmediato será el rastro o matadero. Mira. Pégame. Los ganaderos, padre e hijo, contrastan pareceres. Los toreros vuelven a la acción. El becerro es trasladado fuera de la plaza de forma tan galana como eficaz. Acaba de opositar para semental de la ganadería. Sigue la prueba, especie de casting campero. Esta vez el novillo es más cuajado, de heral para utrero, cárdeno claro, más desarrollado, suerte de varas, mucha codicia. Se repiten las operaciones de entrada y salida al caballo de picar. Los castigos son largos y continuos. Se juega mucho el ganadero en la decisión. Nosotros aquí hemos hecho un pequeño cambio a cómo se hacen los tentaderos en otros lados, porque para mover menos y tener más rapidez en los animales, se ha pensado aquí que a veces cuando no quieren ir a la primera, se pone en los medios el caballo. Entonces aquí ya sabemos que el radio, o sea, del centro a la orilla, es el menor espacio. Y ahí sí vemos que de todos modos no va el caballo, entonces ya lo quitamos y lo mandamos. Cuando se ve que sí va a más, porque es muy frecuente en nuestra casta que el toro vaya a más, entonces ya volvemos a poner al caballo en su lugar, ponemos al toro de largo. Y las ayudas a veces son de cortar para ponerlos en los medios, tratando siempre de molestar lo menos posible al toro. Llega la hora de las hembras. Rompe plaza una becerra utrera, gorda, hermosa. Berrea y levanta polvaredas. Hay que esperar. Le molesta el aguijón de la puya, pero pelea con nervio bajo el peto del caballo. En la libreta de notas se aprietan signos y claves. Es el muy personal jeroglífico del ganadero. Con los palos se adorna y cuartea Armando Ramírez. La suerte de banderillas también puntúa.
Torea de muleta José María Luébano. Luébano es un matador de toros nacido en la muy taurina ciudad de Aguascalientes. Tomó la alternativa en León, Guanajuato, el 20 de enero de 1995 y está considerado como uno de los más sólidos valores de la tauromaquia mexicana. Le avalan triunfos incontestables en los escenarios taurinos más importantes del país. La sobredimensión del escalafón de matadores en España y el escaso impacto que los toreros mexicanos causan fuera de sus fronteras dificultan las campañas de extranjeros en los ruedos hispanos. Sin embargo, hubo un tiempo en que las figuras se intercambiaron. También las ganaderías mexicanas de renombre lidiaron con éxito en plazas españolas. Tenemos buenos recuerdos de las corridas que han ido de España a España. Creo que por el año 30 y tantos fueron unos toros de Piedras Negras. Alrededor de los 70 fueron una corrida de Mimiahuapan que se lidió con mucho éxito en Madrid. Y luego tuvimos la fortuna de enviar 21 toros de nuestras ganaderías. La primera se lidió en Huelva, con bastante éxito porque llamó la atención que le pegaron muy fuerte y ningún toro se cayó. Después lidiamos en Madrid y finalmente en Zalamea la Real, porque la toreó Manili. Y me acuerdo que esa no estuve yo presente, pero dijeron que según Manili había toreado el toro más bravo que había toreado en su vida y le cortó el rabo. Y la verdad que el público de allá esperaba ver cosas diferentes, pero pues se dieron cuenta que lo único que es diferente es la forma de embestir el toro mexicano. Que por cierto es un orgullo para nosotros que el éxito que tuvimos nos haya conseguido que firmáramos un contrato para 3 encierros y ser lidiados en Sevilla. Por diferentes razones de la Comunidad Económica Europea no se ha permitido, pero tengo con la familia la esperanza de que algún día se lleve a cabo. Esperanzas e ilusiones siempre latieron en el ambiente que envuelve esta hacienda del Cuadrado, donde los cielos son limpios y los vientos puros. En estas dependencias, donde también se cuelgan y alinean los fibrosos sombreros que guardan sudores de campo bravo, y donde se uncen sobre la recia madera espuelas y cueros repujados de lujosos atalajes, vivió sus últimos días el patriarca de una nueva y grande dinastía ganadera. Ignacio García Acebes es recordado por su muy amado hijo, con un entrañable acento emocional. Ahora quiero recordar con mucho cariño a mi padre, que gracias a él tengo metido en el fondo de mi corazón lo que es el gusano de la afición. Es para mí una cosa muy especial el recordar que mi padre fue durante 52 años consecutivos, puedo decirlo con orgullo, el mejor empresario del mundo. El óleo que vemos ahí es el que se hizo para celebrar sus 50 años como empresario de Guadalajara, que saben que Guadalajara es una plaza muy difícil. Además, él fue empresario de otras plazas, pero su amor fue Guadalajara. El otro cartel es el cartel que también tuvo una significación muy especial para nosotros. Fue cuando enviamos 21 toros a España, y esa fue la primera corrida en Huelva, en que toreó el cartel que ustedes están viendo, de nuestro paisano David Silvetti, que en paz descanse. Esta cabeza es de un toro de una de las 4 corridas que lidiamos en 5 domingos en Guadalajara, que fue un toro que se le dio el premio del mejor toro. Se llamó Elegante porque tenía mucho trapío y además fue un muy buen toro. Esta cabeza es el último toro que le tocaba
en suerte al matador Manolo Arruza. Fue lidiado en quinto lugar y le cortó una oreja. Adiós, nombre de este célebre toro, puede ser una invocación o una despedida, pero muy al contrario. En este lugar solo hay espacio para evocar y recibir. Evocar tardes de toros inolvidables en aquella niña de los ojos del empresario Ignacio García Aceves, la plaza de la Guadalajara mexicana por buen nombre El Progreso, y recibir a quienes quieran acercarse a la caja fuerte de la bravura, cuya combinación manejan Ignacio García Villaseñor y sus hijos Marcos y Pablo Ignacio García Vivanco, en clave ganadera, San Mateo, San Marcos y San Lucas, respectivamente. Creo que es muy oportuno este programa porque precisamente estamos en el 120 aniversario de la fundación de la Ganadería de San Mateo. Y además, 101 años de que llegaron las vacas y los toros del Marqués de Saltillo, que fue lo que ha hecho rápidamente la Cabaña Brava mexicana. Y después fue a la muerte de don Antonio Yaguno, padre, cuando su hijo José Antonio fue el que empezó a diseminar la bravura a través de los sementales y las vacas al 90% de las ganaderías de México. Entonces, pues para nosotros es una alegría y un gran gusto, y al mismo tiempo una responsabilidad, el continuar con esta línea de la bravura del toro en México. 350 vacas de vientre se desparraman por estos valles de Jalisco. De sus vientres habrán de salir las reatas de toros bravos que perpetúen un legendario linaje. Los evangelistas dejaron escrita la historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo. 2 milenios después, 3 de ellos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, dan nombre y firman a fuego sobre una piel de vacuno la vívida historia de una original especie de rumiantes que echó raíces en este bendito suelo para crear el árbol genealógico que identifica a la Cabaña Brava de todo un país.